Ya. Hola, bienvenidos a este debate de muestra. Hoy vamos a discutir esta moción. Esta casa obligaría a las personas que viven en zonas propensas a desastres naturales a reubicarse. Inicialmente quiero preguntar si alguno tiene un pronombre específico por el cual quiera ser llamado, referido. ¿No? Ok. Bueno, entonces vamos a empezar con el primer orador afirmativo de la casa afirmativa. Para recordarles, el rol de esta persona es definir el statu quo, el problema y generar un plan para, pues ya después pasar a su argumentación del caso. Entonces, por favor, me dan el orden el que van a pasar. ¿Quién va a ser el primer orador afirmativo? Yo, Martín. Martín, gracias. ¿Quién va a ser el primer orador negativo o de oposición? Yo, María Fernanda. Perfecto. ¿Quién va a ser el segundo orador afirmativo? Yo, Andrés. ¿Quién va a ser el segundo orador negativo o de oposición? Hola, yo Ricardo. Gracias, Ricardo. ¿Quién va a ser el tercer orador afirmativo? Yo, Tatiana. Tatiana. ¿Quién va a ser el tercer orador negativo? Yo, Víctor. Víctor. Vale. ¿Quién va a ser el líder de respuesta negativo? Ricardo. Ricardo, gracias. ¿Quién va a ser el líder de respuesta afirmativo? Yo, Andrés. De nuevo. Gracias. También recuerden que en esta parte las personas que pueden ser los líderes de respuesta tienen que ser o el primer orador o el segundo orador. No es posible que sea el tercero. Entonces, bueno, sin más, vamos a empezar con el primer orador del equipo afirmativo, discutiendo la moción. Esta casa obligaría a las personas que viven en zonas propensas a desastres naturales a reubicarse. Entonces, invitamos a Martín. Por favor, les pido que todos los puntos de información se den por el chat. La idea es que no interrumpan, no abran los micrófonos para que la persona pueda dar bien su discurso. Si alguien tiene algún comentario, me dice en este momento, y si no, iniciamos cuando tú nos digas, Martín. Listo, yo ya estoy. Perfecto. Ah, y otra cosa, recuerden que los puntos de información se pueden hacer desde el minuto 1 hasta el minuto 4, y del minuto 0 al 1 es tiempo protegido, igual que del minuto 4 al 5, y y en el líder de respuesta no hay puntos de información. Entonces, empecemos. Para entender este debate es muy importante entender a qué nos referimos con reubicar. Creo que cuando el gobierno te obliga a reubicarte es necesariamente que tiene un lugar a donde enviarte y te ayuda con los recursos que necesites para que puedas reubicarte y establecerte en este nuevo lugar. Esto es importante porque cualquier argumento que parta de esta gente no tiene la plata para reubicarse no nos importa, porque nosotros entendemos que el Estado al obligarte a reubicarte te da las garantías de que en efecto puedas hacerlo. Siendo esto, te voy a, no sé, a llevar a una comunidad en tal otra parte que es más segura, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, todos sabemos lo que son los desastres naturales, pero creo que es importante dar dos características muy importantes de estos. Una, son impredecibles en su mayoría. Creo que los terremotos, los tornados son cosas que no podemos predecir, pero incluso cuando son predecibles son sumamente destructores. Es decir, no importa que yo pueda predecir el huracán con 5 días, cuando el huracán llegue la ciudad se va a destruir sí o sí. Creo que eso es muy importante. Ahora, existen tres perspectivas por las cuales nosotros consideramos que el Estado debe tomar esta función. La primera es de los deberes del Estado. Creo que el Estado existe para garantizar tu bienestar en general. Y creo que uno de los derechos, el derecho más importante que el Estado debe precautelar es el derecho a la vida. Esto es porque si yo no tengo mi vida, yo no puedo gozar ningún otro de los derechos. Es decir, si yo estoy muerto, la libertad no sirve de nada, ni ningún otro de los derechos. Creo que si nos hablan de que la gente tiene la potestad de decidir y la gente puede querer quedarse en estos lugares, es algo que no nos importa porque nosotros como sociedad ya aceptamos que el derecho, que
el Estado me quite libertades cuando es en pos de la protección de la vida, como por ejemplo cuando me obligan por ley a ponerme cinturón de seguridad, cuando por ley me prohíben beber alcohol siendo menor de edad, etcétera, etcétera, etcétera. Creo, es más, que inclusive si es que viene oposición y nos dice un argumento de como que el Estado no tiene que obligarme, solo tiene que brindarme las garantías, esto es falso. Creo que el Estado te tiene que obligar a proteger tu propia vida. Nuevamente, no solo te damos el cinturón de seguridad, te obligamos a hacerlo porque entendemos que el Estado existe para estas razones. Dos, creo que esto es muy deseable en términos no solo económicos, sino de costos sociales. Creo que las destrucciones que puede tener el desastre natural en sí mismo son muchísimo más grandes que cualquier problema o costo que tenga el reubicarse. Es decir, creo que si es que nos dicen la gente va a sufrir cuando se reubica porque la va a pasar muy mal, porque tiene que volver a una nueva locación, hacer una nueva vida o lo que sea, esto no nos importa porque el sufrimiento de la gente en el momento de sufrir el desastre natural, ya sea la destrucción de todos sus bienes, la muerte de sus seres queridos, etcétera, 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 es mucho más grande. Y en términos económicos, incluso si es que la reubicación es costosa, incluso si es que me cuesta a mí, no sé, como que construirte una casita en otro lugar al que te puedas ir a vivir, esto es mucho más deseable por varias razones. Una, creo que en general los costos de reubicar son mucho menos grandes que los costos de reparar, es decir, normalmente los desastres naturales están acompañados de una destrucción de proporciones bíblicas, entonces es muy poco probable que repararlo sea fácil, pero dos, creo que es sostenible a largo plazo, es decir, ya te doy el punto, si es que yo te construyo una casita en un lugar seguro, ok, te construyo la casita y punto, si es que vives en una zona propensa a desastres naturales, creo que es entendible que los desastres naturales pueden pasar una y varias veces. Creo que es entendible que yo te voy a tener que reparar muchísimas veces. Creo que eso no es algo que queremos. Ahora, antes de continuar, el punto de Ricardo. Muchas gracias, Martín. Tengo una duda. Entiendo que sí, que todo tiene un costo y que justamente la reparación de las vidas tendría un costo incalculable, pero la cuestión es, ¿este tipo de estados tendría la capacidad de poder proveer todas estas cosas que necesitan al momento de ser reubicado a estas personas? Muchísimas gracias. En general creo que sí, es decir, creo que si es que cuando debatimos una moción, asumimos que la moción es posible. Entonces, si es que yo digo que te debo reubicar, yo asumo que te puedo reubicar. Estoy de acuerdo en que no asumo que te puedo reubicar bien, pero asumo que al menos la reubicación es posible. Ahí estoy de acuerdo contigo, creo que es posible que en algunos determinados estados las personas pasen una situación de necesidad al momento de reubicarse, pero creo que esto es muy al corto plazo, es decir, si la gente logra solventar sus necesidades en el sitio en el que está, se las puede volver a solventar en un nuevo lugar. Dos, creo que incluso si esto no pasa, el Estado tiene que ponderar sus obligaciones y no puede usar el incumplimiento de una como raíz del incumplimiento de otra. Es decir, que yo te diga, te voy a dejar en un lugar donde te estás muriendo porque no te estoy alimentando, es el Estado fallando dos veces. El Estado no puede utilizar su propio fracaso como una justificación de sus actos. El Estado te tiene que reubicar porque tiene que garantizar su seguridad y tiene que doblarse si es necesario para poder garantizar el cumplimiento de tus necesidades. Creo que es irreal decir que el Estado, que algún estado no tiene presupuesto alguno para hacer una reubicación, pero inclusive en esas ideas nosotros ya te explicamos cómo, si es que yo no hago la reubicación cuando se den los desastres naturales, creo que si es que es propenso a desastres naturales, es muy intuitivo que el desastre natural va a pasar, va a ser mucho peor. Es decir, si es que yo, ok, digamos en tu mejor escenario en el que no tengo plata para reubicarte bien, va a ser muchísimo peor cuando te dejen en el lugar donde estás, te tenga que reparar el desastre natural porque ahí vas a estar, uno, destruido y dos, con las necesidades que estabas antes. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín, por tu discurso. Ahora sigue el discurso del primer orador negativo. La función de este orador, de esta persona, encauzar el debate, es decir, aceptar o no el statu quo que ya se dio en el afirmativo, refutar y también presentar su caso a través de la argumentación. Entonces, damos paso a la primera oradora del equipo negativo, que es María Fernanda. Ok, hola, confirman si me escuchan bien. Te escuchamos bien. Listo. Ok, entonces comienzo en 3, 2, 1. Una caracterización súper importante que se le escapa a gobierno y es quiénes son las personas que generalmente se ubican en estas zonas que son propensas a desastres naturales, que pues, ojo, normalmente son como las zonas más alejadas. Y, por ejemplo, hablamos de vivir al lado de la cuenca de un río, de vivir en una costa, de vivir en las montañas, etcétera, etcétera. ¿Y quiénes son? Primero, son personas que, pues, son personas pobres que
están ahí precisamente porque tienen un abandono estatal. Y segundo, son grupos culturales, minorías e indígenas que se sientan ahí. ¿Para qué? Para poder preservar su cultura, porque ojo que estas personas lo que buscan es poder preservarse y vivir con la naturaleza. En ese sentido, creo que vamos a pasar a nuestra argumentación, y porque creemos que específicamente el Estado, o que el Estado no debería obligar a estas personas que viven como en estas zonas, precisamente como por todo este arraigo cultural, y porque creemos que es mucho mejor y mucho menos nocivo, e incluso comprándoles el escenario de que tenemos todas las garantías, creemos que es mejor es mejor incentivarlos. ¿Por qué? Y es que lo que pasa es que estas personas tienen ciertos principios, tienen ciertos arraigos que, por ejemplo, si hablamos de todos estos grupos minoritarios, de, por ejemplo, todos estos grupos indígenas que luchan diariamente por poder conservar su cultura, por poder conservar su identidad, tienen unos principios que son mucho más importantes que incluso su propia vida específicamente para estos grupos, pero es que creemos que en ese sentido el Estado debería protegerlos y debería hacer que ellos se sientan cómodos. ¿Para qué? Para no violar sus principios y asimismo poder conseguir esa legitimidad para más adelante poder seguir trabajando en ellos. Entonces creemos que cuando tenemos unos incentivos es mucho mejor que simplemente decirles, los venimos a recoger, ustedes se van con nosotros y los vamos a ubicar en una ciudad o en una zona menos peligrosa, quieran o no, nos importa cero si se quieren mantener en este espacio porque tienen unas creencias específicas o unas creencias ancestrales que manejan acá. Entonces creemos que eso es mucho peor y eso entra en choque directo con todos los intereses que tienen estas personas. Creemos que esto es altamente nocivo en la medida en la que a un Estado le importa cómo mantener bien a todas estas personas. Creemos que cuando nosotros les damos unos incentivos, por ejemplo, no sé, vámonos a la parte económica, de decir, yo te doy un bono de arriendo, pero ojo, solo si tú quieres, si tú te sientes seguro. Creo que en ese escenario estamos haciendo que las personas vayan voluntariamente, no estamos yendo en contra de sus principios y no las estamos obligando a nada, y por lo menos entienden que hay una problemática. Otra forma de incentivarlos es muy fácil, simplemente mostrarlas mediante una campaña que están en una zona de riesgo y que si lo desean pueden irse, pero no simplemente decir, oye, recoge tus cositas que nos vamos. Creemos que esto es altamente nocivo y que esto está en choque directo con los intereses que tienen estas poblaciones que están en esos lugares. Otra parte súper importante, y es que son precisamente todos estos arraigos culturales que estas personas sienten un apego o una pertenencia a un lugar en específico. Creemos que esa pertenencia, por ejemplo, para estos grupos es supremamente importante en la medida en la que estos grupos sienten que pertenecen a algo, sienten que ese es su lugar, sienten que están en un lugar en el que no los vulneran. En ese sentido, creo que si del lado del gobierno nos están diciendo que tenemos todas las posibilidades de reubicarlos, creo que también tenemos las posibilidades de darle garantías para que estén bien o para que puedan afrontar como esos peligros de los desastres naturales, porque ojo que si los desastres naturales fueran completamente impredecibles, pues no podríamos focalizar todas estas zonas propensas a desastres. Creemos que sí hay unas zonas, y creemos que incluso es fácil con la tecnología que tenemos hoy en día poder saber que se viene un desastre natural, poder brindarles espacios que, por ejemplo, no sé, darles una reubicación temporal, pero luego los devolvemos allá, porque, ojo, es un espacio súper importante para estas personas. Creemos que esto es mucho mejor y que esto es menos nocivo en términos de calidad de vida, porque creemos que tenemos una mejor calidad de vida, porque primero, no vamos en contra de todos estos principios súper importantes de las personas. Segundo, les damos la posibilidad de decidir y que ellos específicamente sean quienes puedan decir, ok, esto me parece a mí mucho más viable, ok, esto no me parece a mí tan viable, yo sí me voy porque yo sí considero que es más importante mantenerme a salvo que mantener mi cultura. Pero es que en la materialidad pasa que en realidad estas personas preponderan más unas cosas que otras. En ese sentido, nosotros como Estado deberíamos darle la posibilidad de elegir. En ese sentido, si tenemos todo ese capital para poder ubicarlos, también podemos tener todo ese capital para brindarles garantías a poder sobrevivir o a poder enfrentarse mejor a todos estos desastres. Porque, ojo, que es que incluso todas estas culturas de las que yo les estoy hablando son culturas que incluso justifican todos estos desastres naturales y que, ojo, hace parte de su cultura, y creemos que mantener toda esta cultura es súper importante. Por eso que creemos que del lado del gobierno hay muchísimos más perjuicios. Creemos que de nuestro lado por lo menos les estamos dando a las personas la posibilidad de decidir, la posibilidad de enfrentarse mejor a un desastre y la posibilidad de seguirse desarrollando tal y como ellos quieren. Por eso, y específicamente por esas razones, es que nosotros nunca obligaríamos a las personas que viven en estas zonas a tener que desplazarse o reubicarse a otro lugar. Muchas gracias. María Fernanda, muchas gracias por tu discurso.
Ahora damos paso al segundo orador de la Cámara afirmativa. Este orador debe reforzar el caso de su Cámara, es decir, lo que dijo el primer orador de su mismo equipo, del equipo afirmativo. También debe refutar y pues debe seguir argumentando su caso para que sea mucho más claro para los jueces y para el panel de jueces en general. Entonces, Andrés, cuando estés listo. Bueno, voy a empezar mi discurso en 3, 2, 1. Primero que todo, estimadas personas del panel, queremos decirles que nos parece que los casos que nos trae la segunda oradora, la primera oradora negativa, nos parecen algunos casos que son bastante aislados. En cuanto a hablar de personas pobres o grupos culturales indígenas, nos parece bastante limitado cuando hay países como por ejemplo Estados Unidos, donde también hay personas que se encuentran en lugares que son propensos a vivir desastres naturales y que no necesariamente son personas que cumplen con la caracterización que nos dio Mafe. Pero sin embargo queremos decirles algunas refutaciones sobre los argumentos que nos trajo Mafe en ese escenario. Primero, ella nos dijo que es mejor incentivarlos debido a que hay un arraigo y a que hay unas creencias culturales de las personas que los tienen conectados al lugar en el que habitan. Y nosotros creemos que si bien es cierto que existe ese arraigo cultural, el hecho de buscar incentivarlos no puede llegar a ser efectivo precisamente por eso. En cuanto Mafe nos explicaba que las personas que viven en esas zonas tienen cierto arraigo con la tierra que es muchísimo más importante que incluso su vida misma, nos parece muchísimo más difícil que se logren dar los incentivos que Mafe nos estaba diciendo para lograr que estas personas pues lleguen a acceder a irse cuando tienen un arraigo tan fuerte y una conexión tan importante con la tierra en la que habitan. Lo mismo pasa con las campañas para explicarles el riesgo que hay pues, si viven en este lugar. Creemos que su efectividad puede ser dudosa porque esas creencias son muchísimo más fuertes que las campañas de riesgo que pueden venir a traer pues, los tecnócratas del Estado que les digan como no, oigan, es que tienen que irse si quieren porque acá hay este riesgo y pues si no quieren se pueden quedar. Nos parece que esas campañas de riesgo pueden ser, pues no pueden tener la suficiente efectividad en cuanto esa creencia cultural está aún por encima de su propia vida y aún por encima de las cosas que pueda traerle el Estado. Entonces tratar de crear incentivos, como nos decía Mafe, a través de las campañas o a través de otros temas como los subsidios de arriendo, nos parece poco efectivo y nos parece muchísimo más efectivo, como les venía explicando Martín desde su intervención, que lo que hagamos sea más bien pues obligarlos. ¿Por qué creemos que es más importante obligarlos? Porque primero, como bien nos decía Mafe, hay incluso aún más incentivos para quedarse por parte de esas personas y romper los incentivos y las razones por las cuales ellos se quieren quedar es muchísimo más difícil que simplemente crear este sentido de obligación para irse, que en últimas lo que busca es preservar la vida de estas personas y como muy bien les explicó Martínez, lograr que el Estado cumpla con su deber como Estado. Primero, de proteger a sus ciudadanos, segundo, de proteger su vida y tercero, de proteger la vida con el fin de proteger los demás derechos que tienen las personas. Por otra parte, con respecto también a lo que nos decía Mafe, creemos que se le escapa algo muy importante sobre la caracterización que nosotros dimos, y es que Mafe nos dijo que en cuanto tenemos mucha tecnología que es útil para prevenir o saber cuándo van a haber los desastres a futuro, ella nos decía que en cuanto sabemos eso, podemos simplemente hacer los incentivos, hacer las campañas de riesgo y con eso evitar que las personas tengan que reubicarse de manera definitiva. Nosotros creemos que esto tampoco funcionaría del todo, porque primero, como bien les dijo Martín desde la caracterización, creemos que es muy importante tener en cuenta el hecho de que los desastres naturales son, más allá de que sean predecibles o no, siempre son incontrolables. Inevitablemente vamos a tener que enfrentarnos a la gran destrucción que pueden causar y no vamos a poder controlar las consecuencias que vaya a dejar, ni vamos a lograr controlar las condiciones bajo las cuales se dé. Eso significa que aun si podemos predecirlos, va a ser mucho más difícil controlarlos cuando sucedan y si no actuamos antes de que sucedan, y antes de que no podamos controlar esas consecuencias, pues básicamente las personas van a estar en un riesgo muchísimo más grande. Pues claramente sería un riesgo de muerte, un riesgo de perder todo lo que tienen, mientras que si les damos la garantía de poder reubicarse en otro lugar, pueden llevar sus cosas, pueden llevar pues su familia completa, lo que necesiten, mientras que si los dejamos ahí, los dejamos corriendo un riesgo que es muchísimo más grande y que además finalmente derivaría en que los dejamos en un abandono estatal completo, en un abandono por parte del Estado que lo único que haría sería mostrar un Estado negligente y un Estado que no se preocupa por la vida y por los derechos de sus ciudadanos. E incluso en los casos donde son las poblaciones que Mafe nos mencionaba, de grupos culturales y etcétera, sería aún peor porque sería un Estado que no se preocupa precisamente por estos grupos que tienen características especiales y que son de especial interés para la sociedad en general y para el Estado en específico. Entonces, ¿qué les hemos traído nosotros hasta ahora desde la Cámara afirmativa? Primero, les trajimos unas definiciones sobre cómo es que podemos entender los desastres naturales y la importancia de saber que son incontrolables y muchas veces impredecibles.
Segundo, les trajimos los argumentos sobre cómo los costos del desastre natural son mayores que los costos de la reubicación y de obligar a que se reubiquen las personas. Segundo, les trajimos el argumento de por qué el Estado debe obligar a las personas a reubicarse en aras de proteger sus vidas y les trajimos algunas refutaciones a lo que nos ha traído hasta el momento la Cámara Negativa. Muchas gracias. Muchas gracias por tu discurso, Andrés. Ahora vamos con el segundo orador del equipo negativo, que es Ricardo. Recordemos que el rol de esta persona es reforzar el caso que ya se expuso en su primer orador, también refutar los argumentos que ya dio la Cámara afirmativa y seguir argumentando su posición. Teniendo en cuenta esto, entonces damos paso a tu discurso. Ok, gracias. Empiezo en 3, 2, 1. A ver, quiero iniciar justamente con el último que nos decía Andrés, referente a que existe un abandono por parte del Estado y que justamente esta es la razón por la cual el Estado no quiere continuar con este tipo de cosas o quiere demostrar que el Estado no ha estado abandonado o quiere dejar de ser un Estado que tiene abandono y que no se enfoca en las prioridades de las personas. ¿Por qué creo que es importante esto? Porque hay que primero aclarar, si es que no hubiera habido este tipo de abandono del Estado, seguramente no tendríamos en la actualidad este tipo de problemas con gente en zonas en las cuales corren riesgo, porque el Estado habría hecho su tarea adecuada en impedir que la gente se ponga en estos lugares, por ejemplo, para las personas que están ahí por invasiones o para las personas que por desconocimiento técnico no sabían del riesgo que podían tener al ubicarse en estos lugares. Segundo, ¿qué pasa con las personas, en cambio, que están ahí, como ya nos explicó Maffer, por la tradición? Creo que igual sigue habiendo una negligencia del Estado en esta parte. ¿Por qué? Porque si eran conscientes que habían ciertos grupos que por su cultura y por su arraigo necesitaban estar cerca de este tipo de lugares, pudieron haber hecho mucho antes algo para justamente evitar tener un problema y no después de que pasaron muchos años y de que seguramente la población ya se arraigó mucho más al sector o de que la población aumentó, por lo cual es mucho más difícil. Ahora, ¿por qué creo que esto es importante? Porque si bien entiendo la justificación por parte del gobierno al decirnos que lo que quieren ellos es priorizar la vida de las personas, creo que no entienden una cosa. Uno, que la vida no solo es del hecho de la vida como tal, sino la calidad de vida, y para muchas de estas personas su calidad de vida está necesariamente ligada al lugar en donde viven por muchas razones. Uno, porque tal vez simplemente por la etnia a la cual yo pertenezco, es mi vida literalmente pertenecer al lado de un volcán o por vivir cerca de un río, o porque incluso si es que tal vez no pertenezco a una etnia, pero me encuentro en algún lugar, esto es todo el trabajo de mi vida, incluso ni siquiera de solo mi vida, sino de las generaciones que me presidieron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entendiendo que si bien el Estado tiene que preocuparse por esto y que Martín ya nos dejó claro que si es que vamos a debatir sobre esto, existe una viabilidad económica para que puedan hacer estos arreglos, creo que un Estado que ya dejó tanto tiempo abandonado a estos grupos, que justamente Andrés nos dijo, estos grupos de necesidades prioritarias, de necesidades especiales, es hora que el Estado se haga cargo justamente de todos esos daños de abandono que tuvo, incluso si fuera mucho más costoso que este tipo de personas pudieran mantenerse en este tipo de espacios geográficos, porque el costo para poder hacer viable la vida en estos espacios, para acomodar los espacios geográficos o para evitar que exista una inundación o para fortificar mucho más en general toda la infraestructura que puede haber, creo que el Estado justamente tiene que asumirlo. ¿Por qué? Porque en el caso de las personas que tienen el arraigo a este tipo de espacios por su cultura, tienen que respetar este tipo de cosas. Segundo, en el caso de las personas que simplemente no tuvieron otra opción, pues es la manera del Estado de resarcirse por en su momento no haberles dado otra opción. ¿Qué es lo que pasa con esto? Si bien entiendo justamente que existen todas estas probabilidades de que, todo puede ser muy costoso o de que siempre va a ser impredecible y siempre va a haber la posibilidad de que se destruya, tenemos que ser claros de una cosa. No todos los espacios que ocupa un Estado van a desaparecer de un día al otro, si bien existen riesgos, tenemos que ser claros que algunos tienen una mayor probabilidad y unos una menor probabilidad de suceder, por lo cual el Estado sí tendría la posibilidad de poder ayudar a las personas para que sí mantengan este espacio, pero justamente como lo dijo Maffer, que es muy importante, mediante la voluntariedad, dar los incentivos necesarios para que las otras personas, las que seguramente sí podrían encontrar incentivos para poder irse a estos espacios, lo puedan hacer, porque es evidente que no es que si el día de hoy el Estado no consigue mover a estas dos personas, el día de mañana todos van a tener una montaña que les caiga encima, o un río que se va a ir, o un volcán que va a erupcionar. Son cosas que van a pasar progresivamente, son cosas que van a pasar paulatinamente y que el Estado sí podría acomodarse. Entonces, ¿qué les proponemos nosotros? Si bien entendemos que la vida de estas personas, perdón, antes de continuar, veo el punto de Martín antes de que se acabe el tiempo. Ok, el argumento de la cultura es justamente la razón por la cual su argumento de los incentivos no va a funcionar. En ese orden de ideas, lo que oposición nos está diciendo es dejemos que la gente se muera. Ok, Martín, justamente
existen los dos escenarios. Uno, las personas que sí tendrían incentivos para poder moverse, con los cuales del Estado simplemente sí, si es que ofrezco que en otro lugar, seguramente en una planicie, sin ningún riesgo, les voy a dar sus viviendas junto a una escuela con servicios básicos, lo voy a poder movilizar. Lo que te estoy diciendo es que al otro grupo de personas a las cuales no van a tener incentivos para irse, el Estado tiene la obligación justamente de sí mantenerlos en ese espacio, porque no me la creo de que simplemente me digan no, ningún espacio es sostenible, ningún espacio permite la vida de las personas, sino que justamente muchos de esos espacios geográficos tienen este riesgo o esta vulnerabilidad, seguramente porque tienen casas precarias, porque tienen una infraestructura precaria, porque no tienen justamente este apoyo del Estado para que sea mucho más sostenible, cosas que el Estado con tecnología y con las diferentes técnicas de construcción sí podría arreglar. Entonces, lo que te estoy diciendo es que, por un lado, tienes la opción de dar estos incentivos a unas personas sin necesidad de obligarlos, sin generar justamente esta problemática de que, oh, estoy percibiendo al Estado como esta imposición que simplemente me quiere sacar del espacio que tanto me costó a mí poder obtener. Y desde el otro lado, de las personas que va mucho más allá de cuánto me costó mi casita, no me costó mi casita, sino de que esta tierra literalmente es mi vida, porque si no estoy al lado de este lugar, no siento que estoy teniendo una vida. El Estado tiene justamente la obligación, por lo cual tú y Andrés aceptaron de que el Estado no quiere ser negligente, de que el Estado no quiere tener esta percepción de que abandona a los grupos prioritarios. Muchísimas gracias. Ricardo, muchas gracias por tu discurso. Ahora vamos con el discurso del tercer orador del equipo afirmativo, que es Tatiana. Esta persona en su rol debe refutar lo que se ha presentado en la cámara opuesta, es decir, en la cámara negativa. También defiende y profundiza la línea argumental, es decir, desarrolla más los argumentos, pero no puede agregar más argumentos, solo un desarrollo de los argumentos que ya se enunciaron dentro del debate. Y también debe sintetizar lo que se dijo de una manera convincente, pues para convencer a los jueces que gana su casa afirmativa o de oposición. Entonces, sin más, Tatiana, cuando quieras. Ya, denme 2 segundos y ya. Bueno, queridos jueces, buenas tardes, noches. El día de hoy voy a primero refutar y después empezaré a acompañar mis refutaciones con algunas caracterizaciones que creo que la Cámara Negativa olvidó. Para empezar, ellos nos empiezan diciendo que quiénes son las personas que pueden reubicarse y nos juegan en el escenario de que todos son pobres, todos son indígenas. Nosotros les decimos, está bien, ellos nos hablan de ciertos incentivos como campañas en zonas de riesgo y nosotros les decimos sencillamente, esto no salva vidas y esto no va a funcionar por la misma arraigo que tienen a su tierra. Las campañas de concientización realmente no ayudan a las personas porque realmente las personas lo leen, pero ¿cuántas de esas personas pobres que además se olvidan la caracterización de cómo son pobres, seguramente no tienen la educación necesaria para entender ese tipo de efectos o de consecuencias que pueden tener, sin obviamente llegar a tildarlos de brutos, sencillamente son personas ignorantes que no tienen de pronto la educación necesaria para entender realmente qué es una zona de riesgo y qué puede pasar. Sin embargo, nosotros les decimos en lo que Andrés les dice, está bien, les vamos a comprar ese punto. Sin embargo, incluso con incentivos, ese arraigo es muy difícil de romper porque precisamente ellos no se van a sentir cómodos, porque precisamente, como ya ellos mismos nos dijeron, ellos siempre van a preferir su campito, su casita y no su vida. Entonces, bajo ese punto, creemos que obligarlos es mucho más factible porque estamos ponderando su vida y estamos poniendo por encima su vida como Estado. Acá es cuando el argumento que ya había dado Martín, y es que como Estado preferimos asegurar que usted va a vivir y que, como también lo dijo Martín en la caracterización, y que en ningún momento la casa contraria lo refutó, tomamos que como Estado tenemos la manera de garantizarle un lugar para reubicarse y que ese lugar para reubicarse obviamente le va a generar una garantía y que como Estado podemos hacer esto. Y bajo esos términos, ya un momento Ricardo, ya tomo tu punto, y que bajo esos términos preferimos obviamente mostrarle a estos pueblos que, como ellos ya habían dicho,
son abandonados estatalmente, preferimos demostrarles que esta vez los vamos a apoyar y que nuestro apoyo es reubicarlos en una zona en la que también van a estar cómodos, en la que también van a trabajar y en la que obviamente les vamos a dar garantías. Quiero aclarar que esto no es un argumento adicional, sino es apoyando los argumentos que ya tanto Martín como Andrés han dado. ¿Listo? Prácticamente lo que nos dice la casa contraria, nunca nos explican por qué las vidas de esas personas van a estar mejor, sencillamente nos dicen les vamos a dar incentivos para que obviamente no están, pero nunca nos dicen de qué manera la tecnología y otras cosas van a darles en ese mundo en el que se queden en su tierrita y pásenles desastre natural, nunca nos explican de qué manera ellos van a estar bien, algo que nosotros sí hacemos en el punto en que les decimos está bien, van a tener que perder su tierra, pero que van a poder llegar a otra en la que van a poder estar mucho mejor y seguramente van a tener las mismas garantías que están teniendo, solo que no van a tener como la desventaja de que en cualquier momento pues sus hijos o su familia se pueda morir. Tenemos que también tener en cuenta, Ricardo, dame tu punto que se va a acabar el tiempo. Gracias. Entiendo que tu justificación para querer obligarlos es que por el arraigo que tienen no se querrían ir. Entiendo entonces que no habría razón para obligar a las personas que sí tendrían incentivos para irse. No, claro que sí, siempre va a haber el incentivo y es que para el Estado y el principal derecho de todo Estado es que prevalece la vida y siempre la vida va a ser mucho más importante que las otras garantías. En ese sentido, creemos que es mucho más importante garantizarle la vida a una persona y sobre todo que ya le estamos garantizando que va a tener un lugar a donde irse para que su vida sea digna y para que siga trabajando en la tierra y siga haciendo todo lo que ellos nos dijeron, pero sencillamente le estamos quitando el riesgo. Uno de los puntos de choque más importantes de este debate fue el abandono por parte del Estado, algo que ellos en su parte solo diciéndonos les vamos a dar una campaña, pero realmente la campaña nunca protege su vida ni en ningún momento le genera beneficios que en nuestra parte de la casa sí le estamos dando, como por ejemplo el ya tenerles un lugar para reubicarlos, por ejemplo el que van a poder tener su vida. Ellos nos pintan un mundo muy perfecto en donde las personas siempre van a elegir su casa, su hogar, pero cuando yo hago la ponderancia entre está la vida de mi hijo y mi casa, yo siempre voy a preferir salvar la vida de mi hijo. ¿Por qué? Porque sencillamente es una vida humana, es una vida que yo di y que de esa manera siempre vamos a preferir proteger la vida, darles una garantía y acompañarlos como Estado. Muchas gracias. Tatiana, muchas gracias por tu discurso. Ahora damos paso al tercer orador de la Cámara de Oposición o Cámara Negativa. Este orador debe refutar lo que se ha presentado desde la Cámara Afirmativa, también defender y profundizar la línea argumental, es lo mismo que el papel del orador anterior, y también debe sintetizar el debate y pues brindar más información de respaldo. Entonces, Víctor, damos paso a tu intervención cuando estés listo. Sí, a mi primera palabra, comienzo en 3, 2, 1. Bueno, muy buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Víctor y el día de hoy tengo el rol de contraargumentar la línea argumentativa propuesta por la Cámara de Gobierno. Ahora bien, existen dos problemas y hay dos aclaraciones que debo hacer antes de comenzar con mi discurso. En primer lugar, establecer que nuestra carga probatoria desde un principio fue simplemente limitarnos a explicar por qué nosotros como Estado no deberíamos obligar a las personas a vivir en zonas propensas a desastres naturales. Pero sin embargo, nosotros acudimos a un segundo punto muy importante que estableció muy bien mi introductora María Fernanda, y es que nosotros no solamente nos vamos a oponer a la medida, sino que planteamos una medida la cual era también que tenía por objetivo preocuparse de estas personas y no seguir siendo un Estado negligente, como muy bien lo plantea Andrés. Ahora bien, voy a partir haciendo un par de refutaciones y luego terminando de realzar el caso, que mucho de realzar no tiene, porque se encierran en su propio mundo y se encierran en sus propias afirmaciones gratuitas la Cámara de Gobierno, y que nos establecen tres cosas principales y dos razones por las cuales ellos consideran que debería ser una obligación para el Estado reubicar a estas personas, ¿no? En primer lugar, la única respuesta que ellos tienen para nuestra argumentación acerca de los incentivos es que nos dicen, bueno, estas personas como son pobres no tienen la capacidad de comprender las campañas. Entonces, la solución a esto sería obligarlos. Nosotros creemos que esto no debería ser así, porque justamente es lo que plantea nuestra introductora, y es que nosotros no queremos ser negligentes, pero sí tenemos que respetar, bien ahí, los principios que estas personas decidieron tomar a la hora de
a la hora de escoger el lugar geográfico en el cual ellos decidían vivir, ¿no? Entonces, la solución creemos que no es obligarlos, la solución creemos nosotros que es simplemente establecer esa posibilidad de que estas personas puedan decidir si quedarse o no quedarse. En segundo lugar, ahorita le doy su punto, que lo que nos decía Ricardo López es muy importante y refuta gran parte de la argumentación en cuanto a materia económica que plantea la Cámara de Gobierno. Y es que Martín nos dice que no es lo mismo vivir que vivir bien. ¿Y esto por qué? Porque hay un punto importante que la Cámara de Gobierno no está teniendo en cuenta y es la calidad de las personas. Y la pregunta ¿es la calidad de vida un punto importante, o sea, un punto importante a la hora de tomar una decisión cerca de esta moción? Y nosotros creemos que sí. ¿Y por qué creemos que es nuestra casa la que más propone y la que más cumple con esta métrica? Bueno, muy sencillo. Lo que pasa es que estas personas, y es algo que la Cámara de Gobierno no ha tenido en cuenta, estas personas desde un principio decidieron estar ahí pese a los riesgos que estar en esos lugares puede conllevar. Esto no significa que el Estado deba ser indolente y además debería ignorar a estas personas. No, lo que significa es que estas personas decidieron por voluntad propia permanecer en cierto lugar y por lo tanto no podemos pasar a llevar ese derecho o ese principio simple y llanamente porque ahora se nos ocurrió la idea de no ser más negligentes. Creemos que, si bien deberíamos entender que hay un problema, la solución que nos proponen no es la más idónea en cuanto a proporcionalidad. Punto para Martín Luna. Este principio de la libertad está en extremo sobreimpactado. El Estado te quita libertades por tu bien todo el tiempo, cuando te prohíbe fumar drogas duras, cuando te prohíbe manejar sin cinturón, cuando prohíbe el castigo indígena violento. Creo que ni la cultura ni la libertad han sido nunca justificaciones para este tipo de cosas. Entendí su punto y muchísimas gracias por ese punto, porque lo que va a hacer en el fondo será reforzar el nuestro, y es que, bueno, el Estado tiene la posibilidad de privar de ciertas libertades a las personas y eso se lo concedemos. El punto aquí, señores, y la discusión aquí radica más bien en que hay personas que tienen esa capacidad de... ¿Qué pasó con mi tiempo? Mi tiempo. Creo que el internet de María Fernanda. No hay problema, esperemos un momento. Se quedó en 3:41, ¿verdad? Si quieren, ponemos algún cronómetro con lo que falta. ¿Puedes ponerlo tú, por favor? Sí, pues lo pongo en el celular. Es que, Sí, es un punto bastante breve lo que me falta decir. ¿cuánto tiempo queda? 1 minuto 20, 1 minuto 19. 1:19. Ya, denme un momento. Esperen, les voy a mostrar. Yo no sé si se ve ahí. Sí. Ahí se ve. Entonces, lo inicio en 3. Bueno, Víctor, me avisas cuando lo inicie. Sí, en 3, 2, 1. Bueno, en respuesta al punto de Martín, lo que quería establecer es lo siguiente, y es que el Estado tiene esta capacidad de coartar la libertad siempre y cuando plantea un mecanismo y una razón suficiente para poder coartarla. ¿Cuál es el punto aquí? Es que ellos nos plantean coartar esta libertad con una medida la cual no nos plantea en ningún momento un mecanismo o una certeza, porque lo que nos plantean es una reubicación, más no un mecanismo de acción, un mecanismo que propone una acción a futuro de manera coherente, con la cual estas personas en algún punto puedan verse acompañadas por parte del Estado. Y ahí está el problema, y es justamente lo que nosotros queremos destacar en este debate, y es que en este debate nos han planteado una medida que tildan de ser maravillosa, pero que en ninguno de los casos termina siendo plausible, en cuanto ellos no nos proponen, en primer lugar, una reubicación con un acompañamiento y además con esa posibilidad de que estas personas puedan desarrollarse de manera óptima como ellos en un principio lo hacían y como ellos decidieron hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos simplemente se sienten mejor de esa manera. Y un último punto, y perdón por el desorden, es que ellos nos van a decir bueno, que es imposible que todas las personas escojan una casa. Nosotros en ningún momento fuimos categóricos en ese sentido. Lo que dijimos fue que vamos a dar a las personas la posibilidad de que éstas puedan escoger una solución aparte de la que tienen, y si no es así, entonces simplemente reforzar y velar en ese tipo de situaciones a través de los incentivos planteados por la Cámara de Oposición. Es por esa razón que creemos que el debate se quede en oposición. Perfecto, muchas gracias, Víctor. Recuerden también que en los discursos, después de los 5 minutos, tienen 15 segundos de gracia para terminar sus discursos y para decir lo que les falte decir. Ahora seguimos con el líder de respuesta del equipo de oposición, que es Ricardo.
La persona que hace el líder de respuesta debe hacer una réplica muy sintética, cristalizando o resumiendo lo que se dijo en la ronda, y también pues como un ingrediente de persuasión para decir por qué gana su casa. Entonces, ¿Sigo poniendo el cronómetro así? porfa. Lo voy a poner en 5:15 para que no pase lo de... Perdón, Víctor. Se me olvidaron los 15 No son segundos. Sí, no pasa nada. Son 3 Listo. minutos. Me avisas cuando lo ponga. Son discursos de 3 minutos. ¿Cómo? Sí, justo eso. Son discursos de 3 minutos, ¿no? Ah, son 3. Ah, muy bien. Son 3:15 ya. 3:15. Ah, Gracias. Sí, justo eso. Perfecto, Ricardo. Ok, ya, vamos a ver. Ok, en 3, 2, 1. Ok, entendemos la preocupación que puede existir por parte del gobierno de precautelar la vida de las personas, de querer de que los estados sigan siendo estados negligentes, estados que han estado en el abandono. ¿Cuál es el problema? Que lo que nosotros nos estamos enfocando no es en dejar a las personas ahí, no es en simplemente no preocuparnos y simplemente priorizar la culturalidad, es priorizar el bienestar de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que como ya les dijimos, hay dos tipos de grupos que se podrían ver afectados. Uno, las personas que sí podrían tener incentivos, y eso es justamente el point que hice en la intervención de Tatiana cuando le dije, si entonces la única razón para querer hacer esto obligatorio es porque existen ciertas personas que por su arraigo no se van a querer ir, quiere decir que todas aquellas personas que no tienen un arraigo cultural sí van a tener incentivos, sí van a tener motivos para irse, por lo cual en ellos no cabe este hecho de simplemente obligarlos a hacerlo. ¿Por qué? Porque si saben que pueden tener una calidad de vida adecuada en otro lugar, seguramente lo van a hacer, porque indiferentemente de si estas personas tienen educación o no tienen educación, seguramente quieren tener una buena vida. Y si es que el Estado les puede ofrecer esa buena vida en otro lugar, no hay una razón lógica para creer que estas personas no lo van a elegir. Desde ese punto, sigue cayendo en nuestro lado el hecho de que no hay ningún problema en simplemente darles la posibilidad de que lo hagan, porque seguramente la mayoría de las personas lo van a hacer sin mayor problema y el Estado va a cumplir con este fin, que al final del día es precautelar a las personas. Pero no solo va a cumplir con este fin, sino que justamente lo que les hemos venido diciendo, el Estado lo va a hacer ocupando menos recursos, ocupando menos tiempo y más que nada que sí va a ser viable, porque en el otro escenario el Estado seguramente va a tener que subir en camiones a gente casi que encarcelada para poder sacarlo de esos lugares, porque la gente no va a entender simplemente porque el Estado viene a obligarte, porque cuando tienes este tipo de conductas la gente no reacciona bien. Esto por un lado. Segundo, por la parte de las personas que justamente no se quieren ir, creo que incluso en este tipo de personas que tienen un arraigo cultural siguen existiendo incentivos que el Estado pueda promover para tratar de que estas personas se vayan. Y sucede lo mismo, si como Estado no presentan este tipo de incentivos, se vuelve muy problemático que las personas se pueden ir y tendrían que literalmente, repito, montarlas en camiones y en camionetas para llevárselos de ahí, porque la gente, por más de que se lo obliguen, no lo van a hacer. Pero segundo, y punto al que no acabo de encontrar respuesta hasta el momento de hoy, y es, si el Estado ya va a tener la capacidad y la posibilidad de darles vivienda y darles todos los servicios para esta vida digna que deben tener todas estas personas en otros sectores, ¿por qué razón el Estado no asumir el error que ya cometió en un principio al no estar ahí presente para estos grupos vulnerables y justamente tratar de que las personas que por su arraigo cultural no se quieren mover tengan sí la posibilidad de estar ahí? Porque nunca hubo una respuesta al hecho de que, ok, si bien existen muchos riesgos, sí hay muchos riesgos que las tecnologías y las diferentes técnicas de infraestructura permiten solventar. E insisto, a las personas que incluso al final del día no las puedas mantener ahí, porque realmente es inviable, porque si es que erupciona el volcán, no vas a lograr de ninguna manera, les aseguro que simplemente con la obligatoriedad por parte del Estado no lo van a conseguir, porque va a haber un choque. Porque incluso si al final del día partiéramos de la lógica que nos dice Tatiana, de que sabes que son personas sin educación, que yo no creo que sin educación se traduzca que no quiero tener una buena vida, pero incluso si son personas sin educación, que vengan una cantidad de militares o una cantidad de policías a querer movilizarme, eso a mí no me hace entender las cosas, eso a mí no me hace que simplemente me comience a movilizar, porque si es que ustedes no entienden justamente cómo se manejan los grupos indígenas o los grupos vulnerables, pues simplemente es, yo hago lo que creo mejor para mí y para los míos y asumo hasta las últimas consecuencias. Desde nuestro escenario tienes mucha más probabilidad de que esas personas vayan a los nuevos lugares de asignación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por tu discurso. Ahora cerramos el debate con el líder de respuesta afirmativa, que es Andrés. El papel de esta persona es sintetizar de nuevo la réplica y cristalizar todo lo que se dijo y sí, resumir y convencer al panel de por qué su caso es mejor. Entonces, Andrés, cuando estés listo. Bueno, Tata, ¿puedes mostrarme el tiempo, por favor? Ya está en pantalla el de María Fernanda. Ah, ok.
Entonces, ten un segundito. Vale. Bueno, panel, 3 puntos para terminar con este debate. Primero, queremos mostrarles por qué nos llevamos el punto donde el abandono estatal se puede dar con consecuencias más negativas en el caso de, de la Cámara negativa. Segundo, les queremos decir por qué nos ganamos el punto de la efectividad en este debate. Y tercero, porque también ganamos incluso el de bienestar de vida, que fue la bandera más importante de negativo. Primero, creemos que sobre el punto del abandono estatal, nosotros ganamos porque creemos que primero en nuestro escenario hay muchísimo menos posibilidad de que el abandono estatal se dé y aún si se diera tendría las consecuencias menos negativas. ¿Por qué? Porque ellos básicamente lo que proponen es que el abandono estatal desde nuestro lado es el hecho de desconocer de alguna manera las culturas de estas personas, pero creemos que es incluso muchísimo peor el hecho de dejarlos morir o de no reconocer el riesgo inminente que hay para, en caso de que estas personas sigan habitando en estos lugares donde hay un riesgo inminente de los desastres naturales. Creemos que es mejor el Estado, que en cualquier momento puede verse como el Estado que movió a tiempo a sus ciudadanos para que no les pasara nada y para que se protegieran sus vidas, en vez del Estado que por respetar ciertos principios y culturas los dejó ahí y permitió que se murieran sabiendo que podía haber un riesgo muy grande de esto. Segundo, el punto de la efectividad nos lo llevamos primero porque creemos que en cuanto a la obligatoriedad va a ser efectiva en cualquier caso, independientemente de si hay incentivos o no, porque como bien les dijo Martín, en realidad a nosotros no nos importa si hay incentivos o no para que las personas se queden o se vayan, porque al final la obligatoriedad lo que va a hacer es garantizar que se proteja la vida independientemente de si quieren o no quieren. Porque eso también se los mostramos mucho a través de los ejemplos que les dio Martín, de en últimas siempre cedemos ciertas libertades al Estado porque el Estado nos quiere proteger y porque debe hacerlo. Entonces ahí entran todos los ejemplos que nos dio Martín del cinturón de seguridad y todo lo demás, y es como simplemente nosotros los vamos a obligar porque esa es la obligación del Estado, preservar esas vidas y más allá de si esas personas tienen los incentivos para irse o no, lo importante es precisamente ese punto. Y esto se liga con el último punto, que es el de bienestar de vida, que eso también lo trajimos desde nuestras intervenciones, y es el hecho de que básicamente si uno no tiene vida, no puede tener bienestar de vida, aun si eso está relacionado con la cultura, con el arraigo a la tierra y demás. En últimas, si dejamos que estas personas estén completamente expuestas al riesgo inminente de los desastres naturales y dejamos que se puedan ver afectadas negativamente, ya sea con la muerte o con perder todo lo que tienen o quedar como muy afectadas de salud debido a los desastres naturales, en ese escenario creemos que es muchísimo más difícil que se den las condiciones de bienestar de vida que nos ha venido dando negativo, y además creemos que es mucho más complejo controlar los desastres y controlar los daños que pueden dar, como les dijimos todo el tiempo, y sobre lo cual tampoco tuvimos nunca ninguna respuesta efectiva de parte negativa. Por esos 3 puntos y las razones que les acabo de dar, creemos que afirmativo es el que se lleva este debate. Muchas gracias. Perfecto, Andrés, muchas gracias por tu intervención. Entonces, damos por finalizado el debate. En este momento, los participantes pues, pueden saludarse un poco, muy brevemente, y más o menos en 15 minutos los jueces les darán el respectivo feedback, que es como la revisión de cómo fue el debate, quiénes ganan, quiénes pierden. Dentro del torneo también van a haber rondas abiertas y ya rondas cerradas, en las cuales los jueces no les van a dar una retroalimentación. Entonces, si una ronda es abierta o cerrada, se les dirá justo antes de la ronda para que lo tengan claro. Y nada, muchas gracias. Esperamos que esto les sirva, que estén muy bien. Gracias a todos por el debate, muy buen debate. Gracias, Buen debate. buen debate. Gracias, buen Buen debate. debate.